Entendemos que lo ocurrido en este incidente que se produjo en el juicio supone un punto de inflexión en el desarrollo de este juicio. ¿Por qué? Porque se ha puesto de manifiesto una maniobra de la Fiscalía apoyada por la mayoría del tribunal para reconvertir la acusación contra las asociaciones culturales y Rico Tabernas y someterlas a un interrogatorio como si de personas, a sus representantes civiles, como si de personas imputadas se tratara, ¿no? Esto es una modificación en tiempo real sobre la marcha sobrevenida de las reglas del juego del juicio, y entendemos que esto es especialmente grave y que debe hacerse una lectura, porque creemos que es una iniciativa, un impulso político de nuevo, y creemos que debe plantearse su interpretación en términos políticos, ¿no? Al final, y por segunda vez, lo que ha ocurrido es que ha habido un trato de favor de la mayoría del tribunal a la Fiscalía para compensar las graves deficiencias que tiene el trabajo de acusación, que corresponde en el fondo a la enorme debilidad de la acusación propiamente dicha, porque en realidad esto es un caso inventado, no hay caso, y la Fiscalía se ha enfrentado ya en lo que lleva de transcurrido este juicio a gravísimos problemas para armar la sensación de que existe algo parecido a un caso, ¿no? Creemos que la actitud de la Fiscalía de forzar de esta nueva vuelta de tuerca debe entenderse en términos políticos en un momento muy concreto. Por una parte, porque, como decíamos, tiene un gran problema, no está siendo capaz la Fiscalía y el resto de acusaciones de situar el juicio en los parámetros en los que quería, porque hay una debilidad de la acusación manifiesta, y esta debilidad ha provocado nerviosismo. Entendemos que la Fiscalía responde a esa debilidad y a ese nerviosismo intentando dar saltos hacia adelante, y creemos que esto también hay que situarlo en una situación muy concreta, que es la del enorme terremoto que ha provocado la decisión del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en torno a la aplicación de la doctrina Parot. Como sabéis perfectamente, el revuelo que se ha organizado en la escena política del Estado, pero también en la Judicatura, en la Fiscalía, etcétera, etcétera, y entre diferentes tribunales, es enorme, y en este contexto tememos y estamos interpretando que la Fiscalía y determinados sectores pretenden obtener sentencias condenatorias que compensen la sensación de golpe sufrido con la decisión del Tribunal de Estrasburgo. Eso sería, en todos los términos políticos, pero también desde cualquier punto de vista jurídico, enormemente grave, porque no tiene nada que ver con lo que se está juzgando, pero sí con una intención política de compensar los golpes, o lo que se interpreta como golpes recibidos en otros planos, ¿no? Creemos que si la actitud de la Fiscalía es grave, todavía, como el abogado de buena parte de estas asociaciones, Aritze, ha señalado, la actitud del tribunal es todavía más grave. La actitud del tribunal ante esto es todavía más grave, porque entendemos que se ha producido un trato de favor, ya se produjo al inicio del juicio, permitiéndole al fiscal una intervención totalmente fuera de lugar, y se ha vuelto a hacer regalando un trato de favor a la Fiscalía, precisamente en un momento en el que la Fiscalía está especialmente necesitada de este trato de favor. Entendemos que esto merece una reflexión y merece una crítica muy dura, ¿no? Ha habido una sucesión de chapuzas enormes a lo largo de todos los años de este proceso. El fiscal y las acusaciones no han llegado preparadas a la celebración de la vista oral, y tenemos la sensación de que hay un trato de favor, una especie de prórroga, una especie de situación especial que se le ofrece por parte de la mayoría del tribunal para que pueda compensar en parte los graves errores y las graves deficiencias que tiene la acusación y que se han puesto de manifiesto hasta ahora. Por supuesto, esto cuestiona la imparcialidad del tribunal. No nos sentimos juzgados por un tribunal imparcial, nos sentimos juzgados por un tribunal que se está decantando por no solo apoyar las tesis de la Fiscalía, sino compensar las deficiencias de la acusación. Y esto se supone que es lo último que debería hacer un tribunal imparcial, ¿no? Esto confirma la existencia de impulsos políticos que son los que determinan la evolución del proceso, y también vuelve a corroborar que estamos siendo juzgados y juzgadas en un tribunal de excepción, y que la Audiencia Nacional se resiste a dejar de ser un tribunal de excepción que aplica leyes de excepción en términos de excepcionalidad, ¿no? Nos parece que también es muy significativo, y para las personas que
os haya tocado conocer, a las personas que conozcan la dinámica habitual de juicios en la Audiencia Nacional, juicios a este nivel, no es habitual que los tribunales hagan un retrato público de sus diferencias internas en esta fase del proceso. En muchos casos ni siquiera se conocen nunca y se disimulan como decisiones unánimes las que no lo son, o se conoce que han sido tomadas por mayoría, pero salvo en casos de presentación de voto particular, ni siquiera se conoce quién formaba parte o no de esa mayoría o de la minoría. Pero en este caso, tan pronto, en una fase muy temprana del desarrollo de la vista oral, ha quedado de manifiesto que el tribunal está dividido, que la decisión no se ha tomado de manera unánime, sino por mayoría. Y además, para cualquiera que estuviera presente en la vista oral, bastaba ver los gestos con los que los magistrados respondían a las diferentes consideraciones de las defensas y las acusaciones para saber exactamente quién formaba parte de la mayoría y quién formaba parte de la minoría. Esto no es algo habitual. Hemos asistido a un striptease del tribunal que adelanta cuál es o cuál puede ser la correlación de fuerzas interna y el posicionamiento de cada uno de ellos. Algo inhabitual que obedece a una situación de preocupación por la debilidad de las acusaciones y de nerviosismo por el clima general en el que todo lo ocurrido en torno a la doctrina Parot evidentemente ha tenido una influencia enorme, ¿no? Bueno, por supuesto, esto no quiere decir que consideremos que esto va a ser el resultado final del juicio. Eso ya lo veremos. Tenemos una gran confianza en nuestra capacidad para ganar el juicio en términos jurídicos y también en la capacidad para poner de manifiesto los impulsos políticos que hay detrás, de manera que no estamos prejuzgando cuál va a ser la decisión final. Ya veremos, queda juicio por delante y tenemos, insisto, una gran confianza en que se va a agudizar en el futuro lo que ya ha ocurrido hasta ahora, que es la puesta de manifiesto de la debilidad de las acusaciones, es decir, que no hay caso, Bueno, en ese sentido, queremos destacar algo que seguramente ya es conocido, que es el perfil del presidente del tribunal. El presidente del tribunal que nos está juzgando es una de las personas que se ha alineado contra la aplicación de la sentencia del Tribunal Europeo en torno a la doctrina Parot y que está protagonizando una de las actitudes más reaccionarias, más cerradas, más inmovilistas en los debates que se están produciendo en la propia Audiencia Nacional. Eso nos da algunas pistas sobre el perfil del presidente del tribunal y es algo que debe tenerse en cuenta porque explica o nos puede contribuir a explicar por qué esta persona se está protagonizando esta ayuda, este trato de favor a la Fiscalía en un momento en que la acusación está especialmente débil en el desarrollo de este juicio, ¿no? Nos parece que esto es preocupante, nos parece que es muy peligroso que el desarrollo de este juicio pueda situarse dentro de esas contradicciones, de esa situación que se está viviendo en la Judicatura Española y dentro de la Audiencia Nacional, ¿no? Queremos destacar en todo caso que fue un striptease inútil, un striptease totalmente inútil. ¿Por qué? Porque al final ese intento de trato de favor a la Fiscalía no se materializó en nada concreto, porque la Fiscalía no pudo hacer sus preguntas y finalmente, pese a la decisión del tribunal, no hubo declaraciones de los responsables civiles de estas asociaciones culturales como si de imputados se tratara. Por lo tanto, fue un striptease inútil porque la actitud de los representantes civiles y de las personas y de los abogados que defendían esas asociaciones, en definitiva, hizo que esta intención no diera sus frutos, ¿no? Bueno, para terminar, queremos insistir en la idea que hemos destacado desde el principio. Este es un juicio político que obedece a impulsos políticos. ¿Por qué ha tardado 11 años en llegar a la vista oral? Por una razón muy sencilla, porque ha estado empujado y detenido durante estos 11 años según el impulso político dominante en cada momento. En algunos momentos tocaba parar este proceso y se ha parado, y en otros momentos tocaba acelerarlo y se ha acelerado. Y no es casualidad que se produzca el juicio en este momento político tan concreto y que precisamente cuando se ponen de manifiesto estos dos factores, primero, la incapacidad de las acusaciones para construir el caso y segundo, el impacto enorme de la decisión del Tribunal Europeo con respecto a la doctrina Parot, no es casualidad que vuelva a aflorar el impulso político para intentar dar nuevos bríos a las acusaciones y sobre todo que se produzca este alineamiento de la mayoría del tribunal favorable a ese impulso. Todo esto debe interpretarse en términos políticos, no cabe más que una lectura, que es que hay una voluntad
manifiesta de lograr condenas en este juicio y una voluntad manifiesta también de cerrar estas asociaciones culturales. Queremos llamar la atención sobre esto porque creemos que debe valorarse correctamente esta agresión y que debe plantearse una dinámica de respuesta. Lo que hay detrás de todo esto, aparte del intentar lograr condenas y encarcelamientos de determinadas personas, es la intención de cerrar estas asociaciones culturales y Herriko Tabernas. Desde nuestro punto de vista nunca debió comenzarse este sumario, nunca debió ponerse en marcha, nunca debió llegar hasta este punto, nunca debió abrirse vista oral y seguimos insistiendo en que esto no es un caso sino una causa general. No es momento de juzgar la política sino de abrir las puertas a la política y entendemos por tanto que este juicio, que este procedimiento debiera paralizarse y debiera ponerse final a su desarrollo. En todo caso, ratificamos para terminar que tenemos el convencimiento de que como ya está ocurriendo, tanto en términos políticos como jurídicos, estamos ganando el juicio. Otra cosa es que precisamente por eso hay que interpretar que los esfuerzos por hacer nuevas trampas y por modificar sobre la marcha las reglas del juego obedecen sobre todo a la constatación de la debilidad de la posición de la acusación.